y hablamos de la salud. Yo les había anticipado que en el 2024 yo no veía pandemias, dicho y hecho. Muchos, no, que muchos videntes, que mensajes, que esto, que lo otro. Yo les dije, pandemias no veo, veo es epidemias, muchas epidemias. Entonces salió Mardurgo, salió, es más, les dije de la viruela del mono, que yo hace tiempo se los había comentado. Les dije, me preguntaban, ay, ¿va a volver a ser pandemia? Les dije que no, no va a ser pandemia. Ni el H1N1, ni H5N1, ni la gripe aviar, ni nada de esa vaina. Eh, que la fiebre amarilla, que no, van a haber muchas epidemias. Y les decía que este año va a haber muchas epidemias mensualmente. Vamos a estar escuchando algunas, en algunos lugares van a ser brotes fuertes. Sigue la gripe COVID, que es la gripa con COVID, la fusión. Eso fue lo que dio ahorita en China a los chinos, chinos. Eh, y muchas epidemias que se van a dar a lo largo del 2025. Puede ser que me equivoque, yo no soy perfecto y yo lo que les comento es lo que el Señor me muestra, pero ya llevamos más de 615 predicciones cumplidas hasta el día de hoy, 140 del año pasado, más de 14 presidentes electos anticipados, eh, predicciones en economía, en política, fenómenos naturales. Hoy vamos a ver fenómenos naturales, sociales, Colombia, bueno, en todo. Entonces, dejémosle a Dios las cosas y lo que podemos hacer es orar y pedirle al Señor y cuidarnos mucho. Eso lo hablábamos. Los que quieran ver ese capítulo pueden ir, está ahí guardado en Instagram, en Facebook y en YouTube, por favor. Entonces vamos a seguir. Hablábamos de que el Señor me había mostrado una pandemia en el futuro y cómo se iba a dar y cuáles iban a ser las señales para que estuviéramos pilas en la jugada. Cuando se diera esas señales, ya nosotros recibiríamos ese mensaje de que ya empezó una pandemia como tal. Todavía no, yo no veo para el 2025 ninguna pandemia. Muchas y muchas y muchas epidemias, sí, de muchos temas, pero con la ayuda del Señor vamos a estar protegidos. Bueno, pues preocupación en Europa, preocupación en Estados Unidos, preocupación en Asia por un brote de supergripe. Ahora sí que se nos adelantó, se nos juntaron con todo y aquí, como siempre les digo, parece que vemos una película por adelantado. Alejandro Macías, médico internista, infectólogo y catedrático de la Universidad de Guanajuato en la línea. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Pam. Yo bien, buenas tardes, aquí a tus ¿Qué es órdenes. esta supergripe H3N2? Sí, mira, es un virus, primero el lado tranquilizador no es un virus pandémico, ¿eh? Ujú. No es un virus nuevo, es el virus de la influenza estacional, Ok. uno de los tres virus circulantes que ha mutado, tiene 7 mutaciones que lo han hecho, en primer lugar, mucho más transmisible. Eso es evidente Ujú. porque entró de manera explosiva en Japón, en el Reino Unido, en España. Pero segundo, al parecer no escapa bastante a la inmunidad de la vacuna. Recordemos que la vacuna que nos ponemos para esta Mm. estación se diseñó en los primeros meses de 2025 con los virus que circulaban entonces y no incluían este virus. No quiere decir que la vacuna deje de ser completamente protectora, de todos modos te sirve, pero al menos es parcialmente incapaz de detener la expansión rápida de este virus. Ahora, por otro lado, otra vez, no es un virus epidémico, no es un virus pandémico, sigue siendo un virus estacional, pero con una muy amplia transmisión que hace que se saturen con rapidez los servicios de urgencias y que se adelanten las estaciones de influenza. Ya pasó en Japón, parece que en otras partes del Asia, probablemente en áreas de China, en Europa, en varios países. Al parecer ya entró a Estados Unidos, no sabemos qué tanto, porque como cerró el gobierno de Estados Unidos, no secuenciaron. Mm. Entonces, si entra en Estados Unidos, seguramente la tendremos en México por ahí del principio del año que entra. Ok, nosotros, nuestra temporada, ¿cuál era? Nuestra temporada es muy parecida a la de los Estados Unidos, pero generalmente baja de Estados Unidos y Canadá. Así que nuestro mayor empieza aquí desde octubre, noviembre, diciembre, poco a poco, Ujú. pero
la situación más intensa es finales de diciembre, enero y febrero, y empieza a bajar marzo, abril. Por eso el dicho popular, perdón por la expresión, pero que dice enero y febrero desviejadero, se usa mucho en México, porque esos son los meses de mucha mayor intensidad. En México yo no creo que se vaya a adelantar mucho este año porque ya estamos en pleno diciembre. Claro, ahora, hablamos de una influenza en realidad, pero ¿la influenza tiene esta capacidad de saturar los servicios hospitalarios? Claro, toda la vida, nada más hay que ir a ver el INER, por ejemplo, Mm, los institutos nacionales. Lo que pasa es que nunca había sido la gran noticia hasta la pandemia, pero era un fenómeno que se repetía año con año y eso tiene diversos grados de intensidad. Por ejemplo, si en institutos como el INER se llena terapia intensiva, no solo es que se llene la terapia intensiva, que se empiecen a llenar las camas donde no son de terapia intensiva y que sin embargo hay que poner ventiladores. Ya claro. es a utilizar una capacidad excesiva sobre lo normal. Y eso ya está ocurriendo en muchos lugares del mundo. En México ocurre con frecuencia entre enero y febrero. Nos vamos a tomar un tiempito para hablar acerca de la salud, obviamente con la preocupación que está instalada ya ahora en América Latina, pero que viene de otros lugares del mundo. Tiene que ver con esta variante de la gripe, de la influenza A, H3N2, este subclado K que ha generado bastante inquietud, con muchos casos primero vinieron del Reino Unido, después aquí lo tuvimos en Chile, ya los casos primeros detectados en Argentina, y nos acompaña un amigo de la casa, el doctor Juan Ignacio Beder. Doc, bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar acá. Bueno, ya lo conocen al Doc, del programa que tiene acá, de las veces que ha salido con nosotros también. Doc, ¿hay que preocuparse? Hay que ocuparse, diría yo, Darío. Es una gripe similar a la que ya conocemos hace décadas. Es un primo de la influenza A, si querés. El H3N3 es un subtipo y el subclado K, como vos bien dijiste, es como una especie de primo, tiene unos pequeños cambios genéticos que producen que se haya adelantado un poco el tiempo en el que tendría que haber ocurrido este crecimiento de los casos en los países del norte, Estados Unidos, Europa y demás, y que sea un poco más transmisible, pero no hay indicios de que sea más grave o por ahí. Tienen que vacunarse, hay que tomar estas medidas. Se logra contenerla mucho mejor, pero no parece ser, por lo menos hasta ahora, de que vaya a ocurrir una pandemia o nos tengamos que encerrar y todo eso. Simplemente hay que ocuparse. Si estás dentro del espectro de personas que están en riesgo, entonces vacunate y toma medidas. Y si no, cuida a los que están cerca tuyo. Estornuda en el codo y no en la mano, lavate las manos frecuentemente. Si estás enfermo, no vayas a una reunión de 100 personas. Ese tipo de detalles. Cosas que se supone que deberíamos hacer independientemente de si aparece un subclado K, D, Z, lo que sea, ¿no? Sí, pero no lo hacemos. Pero que no lo hacemos. Vacunación, estás en un tema que obviamente es delicado por todo lo que ha pasado en los últimos años al respecto. Puede haber gente diciendo, pero ¿cómo vacunarse si estamos hablando de algo nuevo? Pero las vacunas, no hay vacunas creadas explícitamente para esto. Sí, esa es una confusión y una duda que tiene la gente. La influenza existe en 4 tipos, A, B, C y D. El D es para los animales, A, B y C para los humanos. Después tenés como los hijos, H3N2 en este caso, y después dentro del subtipo H3N2 tenés como pequeños primos dentro de ese. Es influenza A, H3N2 y los primos, en este caso subclado K, que tienen pequeños cambios genéticos. Las vacunas ya nos cubren, porque cubren varias cepas o varios subtipos. Entonces, la vacuna de este año tiene una protección, se estima, entre el 30 y el 70% para enfermedades graves. Entonces, hay que vacunarse. Y en la del 2026 ya va a estar incluida, por lo menos acá en Argentina. Entonces, no es que no hay vacunas porque la influenza A circula hace décadas. Esto simplemente es como una especie de primo. Entonces, sí tenemos protección con la vacuna. ¿Quiénes tienen que vacunarse o quiénes debieran vacunarse porque están más expuestos? Vamos a tratar de hacerlo bien fácil. Más de 65 se vacuna. Menos de 2 años, y entre 6 meses y 2 años sería, se vacuna. Y los que están en el medio, el que tiene 60 que nos está viendo, o 40 o 50, se vacuna si tiene una enfermedad pulmonar, si tiene diabetes, si tiene obesidad, es decir, si tiene alguna comorbilidad que pueda hacer que el virus ese que produce una gripe lo lleve a un daño mayor, embarazadas, lactantes, es decir, más de 65, menores de 2, y en el medio los que tienen enfermedades pulmonares, diabetes, obesidad, etcétera, embarazadas.
Y a la persona que por ahí nos está viendo dice, bueno, sí, pero yo me he vacunado contra la gripe muchos años y después resulta que termino engripado igual, tengo moco, tengo tos, no me sirvió para nada la vacuna. Tal vez no tuviste una enfermedad grave gracias a la vacuna, o tal vez la pasaste leve gracias a la vacuna, o tal vez otros años que te vacunaste no tuviste influenza gracias a la vacuna. Entonces, por más que piensen que no sirve para nada, la ciencia, no estamos hablando de una creencia o algo que el doctor Beller piensa o que yo creo, la ciencia demuestra que podemos bajar los casos graves y el contagio con la vacunación. Y la vacuna de la gripe la conocemos hace décadas, es una vacuna segura, probada, que funciona.